Buenos días, soy la doctora Elizabeth Bujedo del Servicio de Neumonología del Hospital de Niños de Santísima Trinidad y aparte soy instructora docente de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Nacional de Córdoba. El tema que me toca hablar es de asma bronquial, clasificación, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Cuál va a ser el objetivo de la presentación del asma bronquial en el niño? Es definir cuál es la epidemiología, definir al asma, ver cuál es la fisiopatogenia, el diagnóstico, la clasificación, ver las comorbilidades en el asma, el tratamiento y el uso racional de corticoides inhalados. Vamos a hablar de a qué llamamos asma. El consenso de la SAP del 2007, que hubo una revisión en el 2015, define al asma como un trastorno inflamatorio crónico de las vías aéreas en el que intervienen varios tipos de células, en particular eosinófilos, mastocitos y linfocitos T. Esto determina que hay individuos que son susceptibles a un aumento de las respuestas de las vías aéreas a estímulos físicos, químicos y farmacológicos. Los pacientes presentan episodios que son recurrentes de sibilancia, tos y disnea, que son secundarios a una obstrucción bronquial que es difusa, que es de intensidad variable y que revierte en forma espontánea o por acción de drogas broncodilatadoras. Este es lo que dice la Sociedad Argentina de Pediatría. También tenemos una definición del GINA del 2014, donde también habla que es una enfermedad que es heterogénea, que generalmente se caracteriza por una inflamación crónica de las vías aéreas, que la define como manifestaciones clínicas de síntomas respiratorios, donde lo característico es la sibilancia, la dificultad respiratoria, la opresión torácica y la tos. Signo guión del asma muchas veces es la tos, que a veces es el único signo que tenemos, ¿no? Que va a variar a lo largo del tiempo en su intensidad, junto con una limitación variable al flujo aéreo. ¿Cuáles son los pilares fundamentales del paciente asmático? Como ya dijimos, hay una obstrucción bronquial. Esta obstrucción bronquial va a ser de grado y duración variable, que es reversible, que puede ser en forma espontánea o mediante un tratamiento de las drogas broncodilatadoras, que hay una hiperreactividad bronquial, que hay un trastorno inflamatorio crónico de las vías aéreas y hay una herencia genética particular. La epidemiología, sabemos que el asma es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia. Es la enfermedad que produce mayor ausentismo a nivel escolar. Hay un incremento de la prevalencia del asma a nivel mundial y es más notorio en la población infantil y en las sociedades más desarrolladas. ¿Esto a qué se ha ido asociando? Hay modificaciones del estilo de vida, hay exposiciones a factores ambientales como alérgenos, infecciones, contaminantes, hay interacción del sistema inmunitario con el microbioma pulmonar e intestinal. En la Argentina tenemos una prevalencia, estos son los datos sacados del 2014, en la población de 6 a 7 años hay un 15.4% de nuestros pacientes que padecen asma y en el grupo etario de 13 a 14 años tenemos un 13%. En el grupo de adultos de 20 a 44 años tenemos un 5.98%, lo que podemos ver la importancia del asma en la edad pediátrica. Fíjense el aumento, la incidencia que tenemos en el mayor grupo a nivel argentina, que es del 15.4%, mayor que en el grupo de 13 a 4 y mayor que en el adulto. Y en la provincia de Córdoba nosotros tenemos, a diferencia de lo que es en Argentina, tenemos en el grupo etario de 6 a 7 años un 10% y en el grupo de 13 a 14 años tenemos un 13.4%, que vendría a ser el mismo porcentaje que tenemos en Argentina. Estos valores también hacen referencia a Latinoamérica, que también andamos en este grupo etario con un porcentaje entre el 13 al 14% de pacientes asmáticos. ¿Cuál es la mortalidad? ¿Por qué les voy a hacer hincapié en este índice de la mortalidad por asma? Porque ¿qué buscamos nosotros los pediatras?
que tengamos mortalidad cero en asma, que tengamos cero internación en asma. Entonces ese es el objetivo nuestro como pediatras, o sea, hacer un correcto diagnóstico del paciente que tiene asma para hacer un correcto tratamiento, para evitar las exacerbaciones, que las exacerbaciones van a ser a lo que la mayor frecuencia de pacientes que se van a morir por asma. Y lo que nosotros podemos ver que la mortalidad desde el año 92 hasta el 2012-2013 ha ido bajando, como ustedes pueden ver. Este es en los primeros años, que es el rojo, y el verde, que son los últimos años. En todos los grupos ha ido bajando, pero en este grupo, acá en los últimos años, hubo un incremento de la mortalidad. Entonces esto nos preocupa, que en el grupo desde el 2003, desde el 2002-2003 había disminuido, y después en el 2012-2013 hubo un incremento de la mortalidad por asma. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer hincapié para el correcto diagnóstico y tratamiento. Acá les muestra los dos grupos etarios de 10 a 14 y de 15 a 19 años, y vemos también el incremento de la mortalidad por asma, como en este grupo es mayor. ¿Cuál es la patogenia del paciente asmático? Como dijimos, hay una hiperreactividad bronquial, hay una tendencia de las vías aéreas a contraerse de manera exagerada ante irritantes específicos y no específicos. Esto resulta de varios factores. Hay cambios inflamatorios de la vía aérea que son reversibles, que ya vimos, es la característica del paciente asma, que tiene cambios inflamatorios reversibles que pueden ser solos o con la medicación. Y hay cambios de la remodelación que son irreversibles, que van a ser los que van a quedar con un daño en la vía aérea pequeña. Por eso es que nosotros debemos tratarlo para evitar los cambios irreversibles del paciente asmático. Como ya dijimos, el asma es una enfermedad crónica de las vías aéreas con cambios funcionales y estructurales que conducen a una hiperreactividad y a una pérdida de la función pulmonar. Los corticoides van a suprimir esta inflamación, pero no definen la remodelación. Hay evidencias que hay fuerzas mecánicas en las que las vías aéreas contribuirían a los cambios estructurales. O sea, reiterados episodios de broncoespasmos me van a llevar y no tratados van a llevar a cambios estructurales que no van a tener que ver con la inflamación, que sí actuarían los corticoides inhalados. También se habla un poco de la microbioma del aparato respiratorio y del aparato digestivo que tiene que ver con el asma. Y esto es un poco lo nuevo que se viene. Sabemos que el niño cuando nace tiene un microbioma específico de la parte intestinal y pulmonar. Si eso se altera por el uso de antibióticos innecesarios, se ha visto que este grupo de pacientes tiene mayor posibilidad de tener enfermedad respiratoria y dentro de la enfermedad respiratoria tenemos al asma, y esto va a impactar en la práctica clínica. Entonces, bueno, esto es para también como pediatras ver el uso racional de los antibióticos en el niño pediátrico. ¿Cómo hacemos para diagnosticar el asma? El diagnóstico, sabemos que del asma en el grupo pediátrico fundamentalmente es clínico y se basa en dos aspectos. Son episodios reiterados de obstrucción bronquial, son reversibles, que ya lo dijimos, en forma espontánea o con la administración de broncodilatadores, y fundamentalmente la historia clínica, que es el elemento más importante del niño que sospechamos asma. Porque en la historia clínica va a quedar asentado cuándo comenzaron los síntomas, los antecedentes personales del niño, la historia alérgica del niño, cómo son los episodios, si son diarios, si son semanales, si son mensuales. Es muy importante todo lo que recabemos en la historia clínica para un correcto diagnóstico de asma y ver la severidad también del mismo. En el grupo menor de 3 años, porque nosotros generalmente cuando hablamos de paciente asmático, hablamos de un niño mayor de 3 años, porque en el grupo menor de 2 años se nos dificulta este diagnóstico, porque sabemos que en este grupo están los niños que son sibilantes, persistentes, y a veces se confunden con el que es verdaderamente asmático. Pero hay un factor de riesgo para este grupo que nosotros podríamos ir mirándolo, que es que un niño tenga 3 o más episodios de sibilancia reversibles, que tenga asma o atopía en familiares de primer orden, que tenga marcadores de atopía como eczema atópico,
patología recurrente de la vía aérea superior, como rinitis sin infección, IgE elevada y eosinofilia. ¿Cuál es el cuadro clínico del paciente asmático? La tos es el signo más frecuente que tenemos. A veces el único signo que tenemos en un paciente es la tos. Y tenemos que ver cómo es la tos, cuáles son las características. Generalmente la tos es nocturna, la tos es desencadenada por el ejercicio o por cuadros alérgenos o infecciosos. Otro es las sibilancias, que se da frecuentemente cuando el chico está haciendo una exacerbación de su cuadro respiratorio. Y la crisis de disnea, que es la falta de aire. Tenemos que ver la severidad, que la severidad la vamos a ver de acuerdo a la frecuencia que tengamos de tos, de sibilancia y de crisis de disnea. Y tenemos que ver la respuesta al tratamiento, que de acuerdo a la respuesta del tratamiento nosotros vamos a tener un asma controlado, parcialmente controlado o no controlado. El examen físico. Generalmente en el niño asmático, como es una enfermedad que tiene síntomas episódicos, el examen físico va a ser normal. ¿Hay algún otros métodos que nosotros podamos ayudarnos para un niño con asma? Sí, la espirometría sería, o podríamos confirmar o podríamos usarla para el seguimiento del paciente asmático. Otros elementos son de ayuda en todo el conjunto entre los síntomas, la historia clínica, la epidemiología, y nos puede ayudar. Una placa de tórax, ¿para qué nos puede ayudar? Para hacer diagnósticos diferenciales. Si tenemos dudas si este chico es asmático, porque por lo general el paciente asmático tiene una placa de tórax normal. En un cuadro de una exacerbación puede tener aumento de atrapamiento aéreo, pero en general la placa de tórax es normal. Entonces, ¿para qué la usaríamos una placa de tórax? Para cuando tenemos duda de un diagnóstico de asma. Una radiografía de senos paranasales la usamos porque a veces se asocia en un asma mal controlado con cuadros de sinusitis o de rinitis. Entonces, es importante que pidamos una placa de senos paranasales, pero no son fundamentales para el diagnóstico de asma. Una IgE para ver el perfil alérgico del paciente asmático. Por eso Neil Pearson dice que no existe un solo método o hecho patognomónico que defina la presencia o ausencia de asma. Y acá podemos ver la espirometría, que es la que me va, en el caso que sea positiva, me puede confirmar un paciente asmático. O sea, acá tengo una espirometría normal con una curva flujo-volumen que es normal. Acá tengo una espirometría de un paciente que tiene un cuadro obstructivo, que ustedes ven que esta es la capacidad vital forzada, y lo que sopla en el primer segundo, que es el BEF, hay una disminución del 80%, que me está dando un patrón obstructivo, y la diferencia de la capacidad vital forzada y lo que sopla en el primer segundo, que es el tifeno, cuando tiene menos de 80%, me da un patrón obstructivo que es característico del paciente asmático. Esta es la curva flujo-volumen que tiene esta rama cóncava que es característico del paciente que tiene asma. Esta espirometría es de un paciente que tiene un patrón restrictivo. Es una curva que es normal pero pequeña. Entonces, como dijimos que la espirometría en el paciente asmático tiene un patrón obstructivo. Hay una reducción del tifeno, que es la diferencia del BEF1 con la capacidad vital forzada, por debajo del 80%. Es el principal criterio de obstrucción. Y una reducción de la capacidad del 25-75 menos del 60%, que puede ser el único hallazgo diagnóstico precoz. En la espirometría, se los vuelvo a repetir, el tifeno es la diferencia del BEF con la capacidad vital forzada. Menos del 80 me está hablando de patrón obstructivo. Y la capacidad vital forzada entre el 25 y el 75 es el patrón menos del 60%, me está hablando también de un patrón obstructivo. Yo tengo un paciente que puede tener un diagnóstico de asma y le hago una espirometría, y la espirometría es totalmente normal porque yo lo tengo en un periodo de intercrisis. Entonces yo quiero demostrar que ese paciente tengo sospecha de asma. ¿Y qué hago? Le hago un test de provocación. Y el test de provocación, tenemos dos tipos de test de provocación en pediatría. La metacolina, que en nuestro medio no la utilizamos, y la prueba del ejercicio. Lo hacemos correr al niño en una cinta a una frecuencia cardíaca mayor de 180, más o menos entre 6 y 8 minutos. Le hacemos previamente correr una espirometría basal y después le hacemos 4 espirometrías.
y vemos si hay una caída del BEF. Si hay una caída del BEF de mayor del 15%, estamos hablando de que tenemos un test positivo. También otra manera es de hacerle a un paciente después una espirometría basal y hacerle una prueba de un broncohilatador, el salbutamol, medirlo a los 10-15 minutos y ver si hay un aumento del BEF de un 12 a un 15% o un aumento del 25-75 de mayor al 25%. Esos serían dos criterios que podemos hacer diagnóstico de que hay una hiperreactividad bronquial en este niño. Hay otros diagnósticos diferenciales que nos pueden confundir de a un paciente que va a tener tos, que va a tener sibilancia, que va a tener crisis de falta de aire y que nosotros tenemos que pensarlos. Pero por eso es importante que, bueno, en esos casos vamos a pedir otros estudios como citológico, test de sudor si pensamos en una fibrosis quística, la placa de tórax o una tomografía si pensamos en una enfermedad pulmonar crónica postinfecciosa. Un reflujo gastroesofágico que nos puede dar síndrome de aspiración y también nos va a dar cuadros de sibilancias, una laringitis, una insuficiencia cardíaca congestiva, una tos psicógena. Bueno, hay muchos cuadros que, bueno, nosotros también cuando el paciente no nos cierra el diagnóstico tenemos que pensar que no puede ser un asma. ¿Cómo lo clasificamos al paciente, al niño asmático? Lo vamos a clasificar de acuerdo a los síntomas que tenga el niño en grados que va a ser intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistente severo. Como ustedes ven, el intermitente es el mayor porcentaje de niños que tenemos. El chico, aquí le vamos a llamar intermitente y va a ser el chico que tenga síntomas diurnos menos de una vez por semana, que va a ser asintomático entre las crisis, síntomas nocturnos menos de 2 veces al mes, tenga un BEF más de 80% y una variabilidad del pico flujo menos de 20%. El persistente leve, que es un 30% de nuestra población infantil, son persistentes leves, va a tener síntomas diurnos más de una vez por semana, pero menos de una vez al día. 2 veces por mes, el BEF va a ser más de 80% y la variabilidad del pico flujo va a ser entre el 20 y el 30%. El persistente moderado, que es el 25%, va a tener síntomas diurnos diarios que afectan la actividad diaria del niño. Van a ser los síntomas nocturnos más de una vez a la semana, va a tener un BEF con una caída que va del 60 al 80% y una variabilidad del pico flujo mayor del 30%. Y el persistente severo, que es del 5% o menos, va a tener síntomas diurnos que van a ser continuos, con la actividad física limitada, van a tener síntomas nocturnos que van a ser frecuentes, el BEF va a ser menor al 60% y la variabilidad del pico flujo va a ser mayor del 30%. Esto es importante, la clasificación, porque de acuerdo a la clasificación esta es el tratamiento que nosotros le vamos a indicar al niño. ¿Y cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dedicar una vez que nosotros lo clasificamos al niño con asma? Lo más importante es que eduquemos al niño que tiene asma en cuanto a cómo debe hacer el tratamiento en las medidas higiénicas que debe tener en su hogar, evitar los contaminantes intradomiciliarios, todo lo que sea humo, evitar el polvillo, la humedad, el control de insectos como la cucaracha, son todos que van a desencadenar crisis de asma en un niño. Es importante citar al niño al consultorio y que nos muestre cómo utiliza su medicación, porque muchas veces nosotros clasificamos a un niño con asma que tiene un asma persistente, que es moderada o que es grave y cuando citamos al niño y a la familia vemos que no cumple bien las indicaciones que le hemos dado, no saben utilizar los aerosoles o la medicación inhalada en polvo seco, la frecuencia no es buena. Hay miedos a la medicación, hay muchos miedos cuando nosotros a una familia le decimos que tiene un niño con asma, como saben que es una enfermedad crónica, piensan de que por vida van a tener que estar tratados, tienen mucho miedo a los aerosoles, hay muchos miedos de que le hagan mal, entonces es importante
citar a los papás, al niño y pedirles cada consulta que nos enseñe cómo hace el tratamiento y cómo debe utilizar la medicación, cómo tiene que hacer cuando va a hacer educación física. El niño que va al colegio en edad escolar, es importante que interactuemos con la escuela, que avisemos que hay un niño con asma, que los que sepan que el chico va a llevar la medicación en la mochila, que la puede hacer en clases, que no le den miedo a los profesores de educación física, que a veces los niños previo al ejercicio tienen indicación de hacer una medicación beta 2 y a veces el profesor de educación física le da miedo y no lo deja. Enseñarle al niño a que sepa cuáles son los síntomas de cuando está haciendo una exacerbación para que comience a usar correctamente la medicación y evitemos una internación. También vamos a hacer, bueno, como dije, el control ambiental, una evaluación objetiva de la función pulmonar y el tratamiento farmacológico. Que el tratamiento farmacológico del niño con asma va a ir en escalones del 1 al 5, de acuerdo, como dijimos, si teníamos un asma intermitente o persistente. En el asma que es intermitente solamente se utilizan los beta-2 agonistas a demanda, que el que más utilizamos nosotros es el salbutamol. Es la única, y el control ambiental es lo que vamos a utilizar en el intermitente. Ahora en el persistente, que va a ser va a ser leve, moderado, grave, vamos a ir en escalones, ¿sí? Generalmente en un chico que hacemos diagnóstico, que es un persistente leve, vamos a comenzar con el escalón 1 y vamos a utilizar los corticoides inhalados a dosis bajas vamos a ver si con esto logramos el control de la enfermedad o si tenemos que agregarle algún antialérgico como los antileucotrienos que los utilizamos a partir generalmente de los 2 años de vida y vamos viendo las dosis, ¿no es cierto? De menor de 2 años usamos 4 miligramos, de 2 años de 5 años a 12 años usamos 5 y de mayor de 12 años usamos 10 miligramos. Si el niño le indicamos un corticoides a bajas dosis, que puede ser una budesonide entre 200 y 400 microgramos diario o una fluticasona 250 y no responde, después de haber chequeado siempre que haya correctamente la medicación y chequear el correcto control ambiental de ese niño, vamos a pasar al escalón 3. Entonces, bueno, vamos a indicarle los corticoides, vamos a ir a dosis bajas, le podemos agregar un beta-2 agonista de acción prolongada, que le llamamos los LABA, que son el salmeterol y el formoterol. Lo que debemos saber que los LABA, que le llamamos nosotros, los usamos a partir de chicos más grandes. El salmeterol a partir de los 4 años y el formoterol a partir de los 6 años. No hay experiencia en pediatría en usarlos en niños más pequeños, y cuando hay que usarlos en niños más pequeños es importante que ahí sí esté el especialista en neumonólogo, porque hay casos especiales en que sí los hemos tenido que usar en menores de esta edad. Si no responde, bueno, con esta medicación vamos a aumentar la dosis de los corticoides con el de acción prolongada, vamos a agregar los antileucotrienos. La tiofilina nosotros no la usamos por los efectos adversos, está puesta en la clasificación esta, pero nosotros porque no la utilizamos porque tenemos otras medicación mejores que la tiofilina. Y en el escalón 4, si sabemos que, bueno, que no hay mejoría, aquí en este cuadrito que es del GINA 2006, en el GINA 2014 la anti-IG, que es lo omalizumab, está puesto en el escalón 4. O sea, si un chico no responde al tratamiento con dosis medianas o altas de corticoide, más un LABA, más antileucotrieno y requiere muchas internaciones, podríamos pensar, y tiene un perfil atópico, podríamos pensar en usar un anti-IgE. Y en el escalón 5 estarían los corticoides orales. Una vez que nosotros le pusimos el tratamiento al niño asmático, que nosotros dijimos, bueno, este chico es un intermitente o un persistente, leve, moderado, grave. Vamos a utilizar la clasificación del GINA para seguir a este paciente. La clasificación de los GINA nos habla, tenemos un asma controlado, o tenemos un asma parcialmente controlado, o tenemos un asma que no está controlado. ¿Y para qué sirve esto? Para lo que vimos anteriormente,
para ir subiendo de escalones. Cuando tenemos un asma que no lo podemos controlar, vamos a ir subiendo de escalones en el tratamiento. Cuando tenemos un asma que lo controlamos, podemos ir descendiendo la medicación. Eso es lo más difícil. Cuando nosotros controlamos el asma, ¿cuándo vamos a ir sacando medicación? Que es la conducta más difícil que tenemos el pediatra. Tenemos que tener un chico asintomático para bajar medicación más de 6 meses con pruebas funcionales normales para que podamos ir bajando. Y generalmente nosotros bajamos medicación en las épocas que no hay tantos alérgenos, no hay tantos cuadros infecciosos, que sería en el verano. Nunca bajamos medicación o cambiamos medicación en el otoño o en la primavera porque es en la época que más se nos exacerban nuestros pacientes pediátricos. Y el asma no controlada es el chico que va a tener más síntomas diurnos, nocturnos, va a tener síntomas con el ejercicio y la risa, va a tener mayor requerimiento de medicación de rescate, alteración de la función pulmonar y exacerbación. Acá tenemos el cuadrito para que veamos en qué nos basamos para tener un asma controlado, parcialmente controlado o no controlado. Tenemos síntomas vemos los síntomas diarios, la limitación en las actividades, los síntomas nocturnos, la necesidad de medicación de rescate y la función pulmonar, el pico flujo y el BEF. De acuerdo a esto, vamos a clasificarlo. Y cuando hablamos de un asma controlado, cuando tenemos 3 o más características del asma que está parcialmente controlada. Cuando nosotros le indicamos un corticoide inhalado al paciente, como estamos en edad pediátrica, siempre nos fijamos las dosis. Y cuando tenemos un chico que controla síntomas, tratamos de tenerlo con dosis de los corticoides inhalados que sean mínimas para el control de esa enfermedad. Y se han visto en este trabajito que con 100 microgramos de budesonida se obtuvieron un control de los síntomas muy elevados, que es en el punteadito gris, y que el control que se obtuvo desde el punto de vista espirométrico, tanto del BEF y el 2575 fue menor que en el punteadito negro. Pero nosotros con esto podemos ver que con 100 microgramos de budesonida al día muchas veces controlamos síntomas. Y si un chico lo hicimos el diagnóstico de asma, le pusimos el tratamiento con el corticoide inhalado, y podemos, a lo mejor empezamos con dosis de 400 o 800 de bude, después fuimos bajando y lo podemos tener con 100 microgramos. Es importante que lo tengamos con las dosis mínimas porque estamos en edad pediátrica y siempre hacemos el control de la medicación en este grupo. Cuando hablamos de las dosis de los corticoides inhalados, acá hay un cuadrito donde vemos las dosis que nosotros utilizamos. La beclometasona prácticamente no la utilizamos, pero para que ustedes vean, acá está dosis bajas de 300 microgramos al día, medias de 300 a 600 microgramos al día y la dosis alta es de 600 a 800 microgramos al día. El budesonide, la dosis baja es de 200 microgramos al día. La dosis media es de 200 o 400 microgramos al día y dosis alta es de 400 a 800 microgramos al día. Generalmente cuando nosotros hacemos diagnóstico de asma, comenzamos con una dosis media de 200 o 400. Y una vez que nosotros logramos control, vamos a una dosis baja, en el caso de la budesonida. En el caso de la fluticasona, dosis baja es de 125 microgramos al día, y la dosis media es de 125 a 250 microgramos al día, y dosis alta es de 250 a 500 microgramos al día. En el caso de la fluticasona, empezamos siempre con una dosis media de 125 a 250 diarios para después descender, cuando hacemos control de la enfermedad, a 125 microgramos día. Los dos, uno cuando tiene que elegir el corticoide inhalado, o sea, los dos son buenos. Lo que podemos ver que a lo mejor la fluticasona tenga mayor adherencia a los receptores, pero si la medicación está hecha correctamente con los espaciadores o el polvo seco, no vamos a tener problemas con ninguno de los dos corticoides inhalados. Me voy a hacer referencia en este ítem al asma severo, que el asma severo se da en menos del 5% de los pacientes asmáticos. Y a veces hablamos de asma severo y lo vamos a definir como el asma no controlado. Acuérdense de la clasificación del GINA que vimos recién, es el asma no controlado que puede implicar riesgo de exacerbaciones severas y frecuentes o muerte, o de reacciones adversas a la medicación utilizada con una morbilidad crónica que incluye reducción de la función pulmonar o una disminución del crecimiento pulmonar en los niños. Acá hay un
este cuadrito interesante que habla del asma grave y que lo clasifica en el asma grave de difícil de tratar, que acá habla de difícil de tratar porque puede haber alguna comorbilidad en el paciente asmático, que puede ser una rinitis, una obesidad, un reflujo, o puede haber una pobre adherencia al tratamiento, que cuando nosotros hablamos de asma grave, tenemos que saber que la mayoría de los chicos que tienen un asma grave, la mayoría tiene una pobre adherencia al tratamiento. O sea que no es un asma grave real, sino hay una pobre adherencia al tratamiento. Este es con un diagnóstico correcto y un cumplimiento de terapéutico lo vamos a revertir. Tenemos un asma grave por un tratamiento inadecuado, o sea, acá va a haber un diagnóstico que no fue correcto. A veces nosotros, cuando hacemos el diagnóstico de asmático que dijimos que era persistente, leve, moderado, grave, a veces hacemos un diagnóstico que no es correcto, no le pusimos la medicación que necesita el chico, a lo mejor necesita un corticoide más un LABA y no lo tiene. Puede ser que la medicación que le indiquemos sea muy costosa y el chico no la pueda cumplir, que eso es lo que más vemos en nuestros consultorios hospitalarios, son medicaciones de mucho costo y es difícil para la familia que lo puedan hacer regularmente. Entonces, bueno, puede ser que ese chico esté en un ambiente con alto grado de contaminación, eso también lo tenemos que ver. Entonces, bueno, si corregimos esto, no vamos a tener un asma grave. Y el asma que realmente es el asma grave al tratamiento es el que no responde a los tratamientos que nosotros le pusimos. Es un asma de pobre control a pesar de un tratamiento adecuado, que es el que nosotros tenemos que hacer hincapié en hacer diagnóstico, que lo hacemos por descarte de estos otros dos. Por suerte, es muy poco frecuente en pediatría. Acá vamos a ver los tipos de asma severo. Tenemos la forma atópica severa, que se va a dar con una IgE elevada, una IgE específica detectable y suele presentar una sensibilidad a hongos. El asma intrínseca severa, que va a tener eosinofilia en el lavado broncoalveolar, va a tener pólipos nasales, sinusitis, atrapamiento aéreo. Y el asma severo con obesidad, que la obesidad va a ser como una comorbilidad severas, va a estar agregado apneas del sueño, reflujo gastroesofágico, recuento de eosinófilos bajo, y el ataque de asma súbito, que son recurrentes generalmente en asmáticos leves, más frecuentes se da en mujeres, gatillados por alérgenos, drogas, alimentos o químicos. ¿Cuáles son los tratamientos posibles para estos tipos de asma severa? Cuando hablamos del asma atópica severa, el tratamiento 1 podría ser el omalizumab, evitar los alérgenos. El asma severo con obesidad, por supuesto que tenemos que enfocar la reducción de peso, suspender el tabaquismo, tratamiento directo del músculo liso de la vía aérea, manejo de la inflamación neutrófila, que en este caso se daría sobre todo con broncodilatadores. El asma severo intrínseca, tratar los pólipos nasales, disminuir el atrapamiento aéreo, nuevas drogas antiinflamatorias, el omalizumab, el mepolizumab, esto es más para el especialista, y el ataque del asma súbito, que va a ser educación para evitar los alérgenos y tratar los ataques con altas dosis de beta-2. Altas dosis de corticoides vía oral, adrenalina si es requerido y sulfato de magnesio. ¿Cuáles son las comorbilidades del asma? Que nosotros cuando tenemos un asma severo o un asma que no podemos controlar, siempre la debemos buscar, es la rinitis alérgica. Si no tratamos la vía aérea alta, por más que queramos controlar los síntomas de la vía aérea baja, no lo vamos a lograr. Entonces es importante que hagamos el diagnóstico de una rinitis alérgica y el tratamiento, el agregado de los antileucotrienos, reflujos gastroesofágicos. Hay una asociación a veces del asma con el reflujo gastroesofágico, entonces es importante que hagamos el diagnóstico y la agregación de la medicación correcta. La obesidad, también como en el paciente obeso hay una gran inflamación en la vía respiratoria y estos pacientes responden menos a los corticoides inhalados. Si no lo hacemos descender de peso y no controlamos la obesidad y la dieta de este paciente, vamos a tener un asma no controlado. El tabaquismo, como uno de los contaminantes ambientales que produce mayor cuadro de exacerbaciones, es importante que preguntemos si mamá o papá fuman o los abuelos. Es importante que le hagamos ver
la gravedad de un fumador pasivo en el niño, que va a desencadenar no solamente cuadros de exacerbación respiratoria, sino de enfermedad pulmonar crónica también. Factores también psicosociales, que es importante que hagamos el diagnóstico y lo tratemos. Por eso sabemos que el asma es una enfermedad multifactorial, es genética, es ambiental, es psicosocial. Es importante que hagamos el correcto diagnóstico y una derivación al psicólogo en los niños asmáticos. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, veamos que tenemos que tener un diagnóstico de asma que incluye la exclusión de otras causas de sibilancia, como vimos, de todas las enfermedades pulmonares crónicas, displasia, sibilantes transitorias, enfermedad pulmonar crónica, fibrosis quística, tuberculosis. La interacción entre la genética y la epigenética y el ambiente hacia el microbioma, como vimos, y desde los inicios de la vida resultan en diferentes fenotipos con diferentes respuestas al tratamiento y evolución a la edad adulta. Entonces es importante también el control del medio ambiente, evitar el uso innecesario de antibióticos, como vimos, para que veamos que tenga un microbioma que no afecte al paciente a desarrollar una enfermedad pulmonar crónica o un asma en la edad adulta. Buscar las comorbilidades, como dijimos, identificarlas y tratarlas, y siempre es necesario implementar un plan de tratamiento para el niño asmático que sea individualizado. No es una recetita de cocina el chico asmático. El chico asmático es único. Entonces debemos individualizarlo, debemos anotar qué tipo de asma tiene, cuál es la medicación, cómo la debe usar, cuál es la frecuencia que debe ir al consultorio. Debemos chequear permanentemente, debemos interactuar con la escuela. Es muy importante que interactuemos con la escuela para que tengan individualizado el chico asmático, para ver cuándo va a hacer actividad física, dónde la va a hacer la actividad física. Si la escuela está al lado de una carretera donde hay mucha circulación de autos, hay en ciertas épocas que el chico que tiene asma se va a exacerbar más. Entonces es importante que tengamos comunicación siempre con la escuela y que le enviemos a la escuela una ficha con el diagnóstico del chico y el tratamiento y a quién debe llamar si el chico hace una exacerbación. ¿Quién sigue el paciente asmático? El chico que tiene un diagnóstico de asma intermitente o el persistente leve, lo va a seguir el pediatra. Y el chico que tiene un asma moderado o severa lo va a seguir el especialista. Por eso es importante el correcto diagnóstico y seguimiento de este paciente. Gracias.